Hola, buenos días. Me da gusto saludarlos de nuevo. Esta es nuestra tercera sesión del bloque 3, compuestos del carbono y macromoléculas del programa de Química 2. En esta sesión aprenderemos las reglas de nomenclatura para nombrar compuestos orgánicos que contienen los diferentes grupos funcionales que veremos más adelante. Los aprendizajes que esperamos adquieras es utilizar el lenguaje químico para referirse a grupos funcionales, identificando sus aplicaciones en diferentes ámbitos. Y diferenciar los distintos grupos funcionales al relacionarlos con compuestos orgánicos de interés biológico e industrial. La actividad que vas a realizar es resolver el cuestionario que aparece al final de esta presentación y lo deberás entregar a tu profesor o a tu profesora para tu calificación cuando se te solicite. Vamos a iniciar con lo que son los grupos funcionales. Un grupo funcional puede ser un átomo o un arreglo de átomos que siempre reaccionan de una forma determinada. Además, es la parte de la molécula responsable de su comportamiento químico, ya que le confiere propiedades y características químicas y físicas a las familias de compuestos orgánicos que contienen estos grupos funcionales. Vamos a iniciar con la nomenclatura de los alcoholes. Los alcoholes son compuestos orgánicos que en su estructura tienen al grupo funcional hidroxilo, que es este unido a un radical alquilo. Para nombrarlos, se elige la cadena principal, es decir, la de mayor longitud, que contenga al grupo OH. Se enumera la cadena comenzando por el extremo más cercano a este grupo. Aquí tenemos dos ejemplos donde la numeración inicia donde al grupo OH le corresponda el menor valor. El nombre del alcohol se construye cambiando la letra terminal O del alcano con igual número de carbonos por la terminación OL. Se nombran los sustituyentes en orden alfabético, precedidos por los números localizadores. En la numeración de la cadena principal, el grupo hidroxilo tiene prioridad sobre los grupos alquilo y los sustituyentes halógenos como flúor, cloro, bromo o yodo. Y aquí tenemos el ejemplo del nombre de este compuesto. ¿Sí? Se indica la posición de los sustituyentes en orden alfabético y para este caso el nombre es 1-bromo, 4,4-dimetil, que son etanol, ¿sí? Y por último, este ejemplo es 2-propil, 1-octanol. Ahora bien, si en la molécula hay más de un grupo OH, se utiliza la terminación diol o triol, según corresponda, indicando con números las posiciones donde se encuentran esos grupos. En este ejemplo, los grupos OH se encuentran en la posición 1 y en la posición 2, y el nombre de este compuesto es 1,2-butanodiol. Cuando en la molécula hay grupos funcionales de mayor prioridad, el alcohol pasa a ser un mero sustituyente y se llama hidroxi. Son prioritarios frente a los alcoholes, los ácidos carboxílicos, aldehídos y cetonas, que veremos más adelante. Aquí en este ejemplo, esta estructura tiene el grupo funcional ácido y en la posición 3 y 4, en la posición 3 tiene un halógeno y en la posición 4 el grupo OH. Como es un ácido, el nombre se inicia con la palabra ácido y después se indica la posición y nombre de los sustituyentes en orden alfabético y por último el nombre del ácido. En este caso es
ácido 3-cloro 4-hidroxipentanoico, porque la cadena más larga es de 5 átomos de carbono y en este caso el OH pasa a ser un sustituyente, ya que la función ácido es prioritaria sobre los grupos OH. Aquí tenemos otros dos ejemplos. Sí, esta es una acetona, un grupo carbonilo, y el nombre de este compuesto es 5-hidroxi-4-metil-heptanona. Y este ciclo, que es un ciclo hexano, que tiene un grupo carbonilo como sustituyente, su nombre es 3-hidroxi-ciclohexanona. Los alcoholes derivados del fenol, que es un alcohol aromático, tienen nombres especiales o triviales que han sido aceptados. En este ejemplo tenemos el parametilfenol, ya que en la posición para está el grupo metilo. Recuerden que en las posiciones se pueden nombrar como orto, meta o para, o bien con números 1, 2, 3 y 4. Y el nombre común para este compuesto es el paracresol. Y así tenemos otros 3 ejemplos, como la hidroxiquinona, donde hay 2 grupos OH en posición 1-4 o en posición orto-meta-para. Y por último, aquí tenemos el ejemplo del ácido salicílico, que tiene un anillo bencénico y el grupo funcional ácido y un grupo OH. Otro grupo funcional que veremos es el grupo éter o los éteres. Este grupo funcional está representado por un átomo de oxígeno unido a 2 radicales alquilo. Se nombran como derivados de 2 grupos alquilo, ordenados alfabéticamente, terminando el nombre con la palabra éter. Aquí tenemos un grupo alquilo, un metilo, y otro grupo alquilo que es etilo. Entonces su nombre ordenado alfabéticamente sería etil, metil, éter. Aquí los 2 grupos son etilos, entonces su nombre es dietil, éter. Aquí tenemos un grupo butilo y un grupo metilo. Su nombre es butil, metil, éter. Y así los otros ejemplos. También pueden nombrarse como alcanos con un sustituyente alcoxi. La cadena más pequeña se considera parte del sustituyente alcoxi y la más grande del alcano. En este caso, en este ejemplo, la más grande es esta, de 2 átomos de carbono, que es el etano, y el metano, el grupo metilo, el grupo etilo. Entonces el nombre inicia con la palabra, en este caso, metoxi, porque es un metano, metoxi, etano. Aquí son los 2, igual los 2 grupos etilo, se llama, cualquiera de los 2 se puede nombrar como sustituyente, sería etoxi, etano, y en este ejemplo es 1-metoxibutano. Aquí ya a partir de los 4 átomos de carbono se debe indicar la posición, porque recuerden, en el caso de los isómeros, si estuviera en la posición número 2 o 3, ya el compuesto varía. Aquí tenemos más ejemplos también del 2-metoxipentano, y este es un ciclo, es 1-etoxi, este es el radical etoxi, 3-metil, tenemos el sustituyente metilo en la posición 3 del ciclo, ciclohexano. Bueno, otro grupo funcional que veremos son los haluros, donde cualquiera de los halógenos, flúor, cloro, bromo, yodo, están unidos a un grupo radical alquilo. Se nombran citando en primer lugar el halógeno, seguido del nombre del hidrocarburo, indicando, si es necesario, la posición que ocupa el halógeno en la cadena. Los dobles y triples enlaces tienen prioridad sobre el halógeno en la asignación de números. Aquí tenemos el ejemplo de una cadena de 4 átomos de carbono, donde únicamente en la posición 2 se encuentra el cloro como sustituyente. Y el nombre de este compuesto es 2-clorobutano.
Aquí tenemos un alqueno donde hay una doble ligadura o una insaturación en la posición 2, porque nos dice que los dobles y triples enlaces tienen prioridad sobre la función halógeno o sobre el haluro. El nombre de este compuesto es 4,5-dicloro 2-penteno, porque es un alqueno cuya insaturación está en el carbono número 2. Otro grupo funcional que vamos a analizar son las aminas, que está representado por el grupo funcional NH2, donde el nitrógeno está unido a un grupo alquilo y a su vez al nitrógeno están unidos dos átomos de hidrógeno. Este tipo de compuestos se pueden clasificar en aminas primarias cuando se encuentra el NH2 como tal, aminas secundarias donde se ha sustituido un hidrógeno unido al nitrógeno por un radical alquilo, o terciarias cuando se han sustituido los dos hidrógenos por dos radicales alquilo. Se nombran utilizando como prefijo el nombre del radical al cual está unido el átomo de nitrógeno como sufijo y la palabra amina. Ejemplos de aminas primarias, aquí tenemos la metilamina, propilamina, fenilamina, perdón, o también su nombre trivial es anilina, y así tenemos el resto de los ejemplos. En las aminas secundarias y terciarias, si un radical se repite como en la figura A, tenemos dos grupos metilo, se indican con los prefijos di y tri. En este caso, como son dos metilos, sería dimetilamina. Dice, si la amina lleva radicales diferentes, como en el caso de la estructura B, se nombran alfabéticamente. Aquí tenemos un grupo isopropil y un grupo metil. Ordenado alfabéticamente sería isopropil, metil, amina. Otra manera de nombrar a las aminas consiste en escoger el radical con la cadena más grande y los demás se nombran anteponiendo una N para indicar que están unidos al nitrógeno, como los ejemplos C y D. Si en la molécula hay dos grupos aminos sustituidos, se emplean las letras N, N', como en el caso de la figura de estructura E, ¿sí? Donde tenemos dos grupos amino, al cual al nitrógeno se han unido un grupo metilo, ¿sí? Y en este caso se indican con las letras N, N', como son dos grupos amino, son dimetil, dos grupos radicales metilo, 1,4-bután, diamina, porque son dos grupos amino. Cuando la amina no es el grupo funcional, se nombra como el grupo amino. La mayor parte de los grupos funcionales, como son los ácidos, aldehídos, las cetonas y los alcoholes, tienen prioridad sobre la amina. Aquí en este ejemplo, sí tenemos un grupo carbonilo o de una cetona que tiene prioridad sobre el grupo amino. El nombre de esta estructura es 6-amino 2-heptanona. Aquí tenemos un ciclo, un alcohol, un OH. El nombre de este compuesto es 3-amino ciclo hexanol. Y así tenemos, aquí tenemos un grupo éster y un grupo amino como sustituyente. En este caso, el nombre de este compuesto es 4-amino ciclo hexano carboxilato de metilo. Otro grupo funcional son los aldehídos. Este grupo funcional está representado por un átomo de carbono unido a un átomo de oxígeno con un doble enlace y a un átomo de hidrógeno. El átomo de carbono también está unido a un grupo o radical alquilo. Se nombran como derivados del alcano
reemplazando la letra terminal O por al. Por ejemplo, metanal, que es un aldehído que deriva del metano, o el etanal, que también es un aldehído que deriva del etano. Y así tenemos el propanal, o en este caso, un aldehído con dos sustituyentes metilo en la posición 2 y 3, 2,3 dimetil pentanal. Cuando la cadena contiene dos funciones aldehído, se emplea el sufijo dial y el grupo funcional aldehído tiene prioridad ante un doble o un triple enlace. Aquí en esta estructura tenemos dos grupos aldehído en los extremos de la cadena de 5 átomos de carbono. El nombre de este compuesto es pentano dial. Aquí en este ejemplo también tenemos dos grupos aldehído en los extremos, pero aquí tenemos una triple ligadura en la posición 2. Entonces el nombre de este compuesto, perdón, también tenemos dos grupos metilo sustituyentes en la posición 4 y 5. El nombre de este compuesto es 4,5 dimetil 2 hexino dial, hexino de alquino porque es una triple ligadura. Cuando el grupo aldehído está unido a un ciclo, entonces se llama carbaldehído. La numeración del ciclo se realiza dando el localizador 1 al carbono del ciclo que contiene el grupo aldehído. Aquí en este ejemplo tenemos un ciclo hexano y el nombre de este compuesto es ciclo hexano carbaldehído. Aquí tenemos un ciclo pentano sustituido en la posición 3 por un átomo de bromo y el nombre de este compuesto es 3-bromo-ciclopentano carbaldehído. Hay algunos nombres comunes o triviales de los aldehídos que han sido aceptados. Por ejemplo, tenemos del metanal, también lo conocemos como formaldehído, el benzaldehído o el acetaldehído. Bueno, continuando con los grupos funcionales, tenemos a las cetonas que están representadas por el grupo carbonilo. Sí, este es el grupo carbonilo donde un átomo de carbono está unido a un oxígeno mediante una doble ligadura y el átomo de carbono está unido a dos radicales alquilo. Las cetonas se nombran sustituyendo la terminación ano del alcano con igual longitud de cadena por la terminación ona. Si la cadena tiene sustituyentes, se toma como cadena principal la de mayor longitud que contiene al grupo carbonilo y se numera para que este grupo tome el localizador más bajo. En este ejemplo, si tenemos la cadena de 1, 2, 3, 4 átomos de carbono, entonces el nombre de este compuesto es butano, butanona, que proviene del butano. En este caso, aquí tenemos un radical metilo en la posición 5 y en la posición 2 tenemos el grupo carbonilo. El nombre de este compuesto es 2-metil, 2-pentanona. Y aquí tenemos un ciclo hexano, también sustituido con el grupo, tenemos el grupo carbonilo y en la posición 3 tenemos el radical metilo. El nombre de este compuesto es 3-metil ciclohexanona porque es una cetona. Existe un segundo tipo de nomenclatura para nombrar las cetonas, que consiste en nombrar las cadenas como sustituyentes, ordenándolas alfabéticamente y terminando el nombre con la palabra cetona. Bueno, aquí tenemos dos sustituyentes. Por un lado tenemos el grupo etilo y por otro lado el radical metilo. Entonces, ordenándolos alfabéticamente, primero se nombra el radical etilo. Y el nombre de este compuesto es etil metil cetona. Aquí tenemos este radical que es un ciclo hexano y el radical metilo.
Ordenándolos alfabéticamente, el nombre de este compuesto es ciclohexil metilcetona. Este radical es fenilo. El nombre de este compuesto es fenilmetilcetona. Y así tenemos otros ejemplos. En este caso tenemos dos radicales fenilo como sustituyentes y su nombre es difenilcetona. Continuamos. Cuando la cetona no es el grupo funcional, es decir, es un sustituyente de la molécula, se emplea la palabra oxo. Los ácidos carboxílicos y sus derivados, como los aldehídos, son prioritarios a las cetonas. Aquí en este ejemplo tenemos este grupo funcional que es el aldehído y el grupo carbonilo de cetona. Como tiene prioridad el aldehído sobre la cetona, se indica la posición del grupo carbonilo con la palabra oxo. Este ejemplo es 4-oxopentanal, porque es una cadena de 5 átomos de carbono. Aquí tenemos un ciclo. En la posición 3 está el grupo carbonilo y en la posición 1 el grupo aldehído, que tiene prioridad sobre el grupo carbonilo. Y el nombre para este ejemplo es 3-oxo, ciclohexano carbaldehído. Recuerda cómo nombrábamos los aldehídos cuando estaban en un ciclo. Aquí, en este tenemos, este grupo funcional es ácido, ¿sí? Ese es el grupo cetona, que está también como sustituyente, y el cloro. El nombre de este compuesto, como es un ácido, inicia con la palabra ácido, seguido indicando la posición y el nombre de los sustituyentes. Ácido 3-bromo, 5-oxohexanoico. Bueno, vamos a nombrar ahora lo que son los ácidos carboxílicos. El grupo funcional del ácido carboxílico está representado por un átomo de carbono unido mediante un doble enlace a un oxígeno y después a un grupo OH. El átomo de carbono también está unido a un radical alquilo. Se nombran anteponiendo la palabra ácido y reemplazando la terminación ano del alcano con igual número de carbono por la terminación oico. Por ejemplo, en este caso, nada más tenemos un átomo de carbono, el ácido deriva del metano, el nombre de este ácido es ácido metanoico y también se le conoce como ácido fórmico. El de 2 átomos de carbono que proviene del etano se llama ácido etanoico y lo conocemos también como ácido acético. Continuamos con el ácido propanoico, que se le conoce como ácido propiónico, y por último el ácido butanoico, que también se le conoce como ácido butírico. Cuando el ácido tiene sustituyentes, se enumera la cadena de mayor longitud, dando el localizador más bajo al carbono. Del grupo ácido, perdón. Los ácidos carboxílicos son prioritarios frente a otros grupos que pasan a nombrarse como sustituyentes. Aquí tenemos la función ácido y tenemos un grupo metilo en la posición 3 como sustituyente y un grupo OH en la posición 4. Entonces el nombre de este compuesto es ácido 4-hidroxi-3-metil-pentanoico. Y este otro ejemplo, aquí está el grupo funcional ácido, y en la posición 2 tenemos un bromo, y en la posición 5 tenemos el grupo carbonilo, que se nombra como oxo. El nombre de este compuesto es ácido 2-bromo 5-oxo-heptanoico. Los ácidos carboxílicos también son prioritarios frente a los alquenos o alquinos. Moléculas con dos grupos ácido se nombran con la terminación dioico. Aquí, por ejemplo, en esta estructura tenemos un doble enlace
que sería de un alqueno, y el grupo funcional ácido. ¿Sí? Como el grupo funcional, o la regla nos dice que el grupo funcional tiene prioridad frente a los dobles o triples enlaces, en este caso el nombre de este compuesto es ácido 4-hexeno de alqueno hexenoico, ácido 4-hexenoico. Aquí tenemos un triple enlace que corresponde a un alquino en la posición 3. El nombre de este compuesto es ácido 3-butinoico, de butino, de alquino. Aquí tenemos dos grupos funcionales ácidos en los extremos de la cadena, y el nombre de este compuesto es ácido pentano dioico, indicando que tiene dos grupos ácidos. Cuando el ácido va unido a un anillo, se toma el ciclo como cadena principal y se termina con la palabra carboxílico. Aquí tenemos un ciclo hexano y el grupo ácido. Entonces el nombre de este compuesto es ácido ciclohexano carboxílico. Y en este ejemplo tenemos un ciclo pentano, pero tiene en la posición 3 un radical metilo. Su nombre es ácido 3-metil ciclopentano carboxílico. Muy bien. Vamos a ver otro grupo funcional que se llama éster. Está representado igual por un átomo de carbono unido a un oxígeno mediante un doble enlace, y también a otro oxígeno al cual se le ha sustituido el hidrógeno. Podemos pensar que los ésteres proceden de condensar ácidos con alcoholes. Su fórmula general es el grupo funcional éster, donde el átomo de carbono está unido a dos radicales alquilo. Se nombran partiendo del radical ácido, que es este, y se cambia la terminación oico del ácido por oato, terminando con el nombre del grupo alquilo unido al oxígeno. Bueno, aquí tenemos el ejemplo de esta estructura en la cual observamos que este grupo ácido proviene del ácido etanoico. Entonces, la regla dice que se cambia la terminación oico por oato. Entonces, el nombre de este compuesto es etanoato de etilo, porque este grupo etilo está unido a este átomo de oxígeno, pero también este compuesto tiene, como deriva del ácido acético, también se llama acetato de etilo. Aquí tenemos otro ejemplo en el cual este ácido proviene del ácido propanoico y también tiene como sustituyente un radical etilo. Y el nombre de este compuesto es propanoato de etilo o propionato de etilo. Y por último, el del ácido butírico, ¿sí? Donde está unido un radical isopropilo. Y su nombre es butanoato de isopropilo o butirato, porque también deriva del ácido butírico, butirato de isopropilo. Cuando el grupo este va unido a un ciclo, se nombra el ciclo como cadena principal y se emplea la terminación carboxilato de, seguido del nombre del grupo alquilo sustituyente. En este caso tenemos un anillo bencénico. El nombre de este compuesto es benceno carboxilato de metilo. Aquí tenemos un ciclo hexano, pero también tiene dos sustituyentes dentro del ciclo y además otro sustituyente etilo unido al éster. El nombre de este compuesto es 4-bromo-3-metil ciclohexano carboxilato de etilo. Los ésteres son grupos prioritarios frente a alcoholes, aminas, cetonas, aldehídos, nitrilos, amidas y aluros. Estos grupos se nombran como sustituyentes, siendo el éster el grupo funcional. Y aquí tenemos un ejemplo.
En este caso, el nombre de esta estructura es 3-hidroxibutanoato de metilo. Aquí este ácido deriva, o esta sal más bien deriva del ácido butanoico. Y este otro ejemplo se nombra como 3-amino 4-metil hexanoato de etilo. Terminamos con el grupo funcional de las amidas. Este grupo funcional lo podemos considerar como derivado de los ácidos carboxílicos, donde el grupo OH del ácido se ha sustituido por el grupo NH2. ¿Sí? Recuerden que en el caso de los ácidos, aquí iba un grupo OH. En el caso de las amidas, ese OH se ha sustituido por el grupo NH2. Su fórmula general es esta, donde el carbono del grupo carbonilo está unido a un radical alquilo. Las amidas también pueden ser primarias, ¿sí? Cuando se presentan como tal, el nitrógeno con sus dos átomos de hidrógeno, o también pueden ser secundarias, llamadas N-sustituidas, cuando al nitrógeno se le ha sustituido un hidrógeno por un radical alquilo, o terciarias, también llamadas N-disustituidas, cuando al nitrógeno se le han sustituido los dos átomos de hidrógeno por dos radicales alquilo. Se nombran sustituyendo la terminación oico del ácido carboxílico o la terminación amida, o también se reemplaza la letra terminal O del alcano por la palabra amida. Aquí tenemos el ejemplo de una amida primaria que proviene del ácido etanoico o del etano, por así decirlo, de dos átomos de carbono, y el nombre de este compuesto es etanamida. Aquí tenemos una amida secundaria en el cual un hidrógeno del nitrógeno se ha sustituido por un radical metilo. Entonces, el nombre de este compuesto, que tiene 3 átomos de carbono, es N-metilpropanamida, porque proviene o deriva del propano. Y por último, tenemos una amida terciaria, en el cual al nitrógeno se le han sustituido los dos hidrógenos por dos radicales metilo. El nombre de este compuesto se indica con las letras N, NN, dimetil, bután, amida, que es de 4 átomos de carbono, deriva del butano. Las amidas son grupos prioritarios frente a las aminas, alcoholes, cetonas, aldehídos y nitrilos. Aquí en este ejemplo tenemos aquí el grupo amida, que es prioritario sobre el alcohol o el grupo OH. El nombre de este compuesto es 3-hidroxibutanamida. Aquí tenemos en esta estructura dos grupos amida, un grupo amida y un grupo aldehído, ¿sí? En el cual también la amida es prioritaria sobre el grupo aldehído y sobre el grupo alcohol. La numeración se inicia por el carbono de la amida, en este caso son las cadenas de 6 átomos de carbono, y su nombre se debe de indicar el número y el nombre del sustituyente. En este caso es 3-hidroxi, 4-metil, 6-oxo, que es el radical o el grupo carbonilo, hexanamida. Cuando el grupo amida está unido a un ciclo, se nombra primero el ciclo y se termina con el sufijo carboxamida. Aquí tenemos un benceno o un anillo bencénico. El nombre de este compuesto es benceno carboxamida. Aquí está el grupo amida. Aquí tenemos igual un ciclo hexano, el cual tiene dos sustituyentes y el grupo amida. El nombre de este compuesto
ordenado alfabéticamente es 4-bromo, 3-metil, ciclohexano, carboxamida. Por último, cuando la amida es sustituyente, en el cual aparece el grupo funcional ácido carboxílico que tiene prioridad sobre las amidas, la amida se nombra como sustituyente y además se debe de ordenar los demás sustituyentes en orden alfabético y se utiliza el prefijo carbamoil. En este ejemplo, aquí tenemos el grupo amida y en el otro extremo tenemos el grupo ácido que tiene prioridad sobre el grupo amida. La numeración comienza donde está el carbono del grupo ácido. Sí, y su nombre, como es un ácido, inicia con la palabra ácido, indicando la posición del grupo amida, que ahora se llama carbamoil, y el nombre del ácido. Este compuesto se nombra ácido 5-carbamoil pentanoico, ¿sí? Porque el ácido es de una cadena de 5 átomos de carbono. Y en este ejemplo, sí, también aquí tenemos el grupo ácido, y tenemos un sustituyente bromo y el grupo amida, que se llama carbamoil. Entonces, el nombre de este compuesto es ácido 5-bromo, ordenado alfabéticamente, 4-carbamoil heptanoico. Muy bien, pues con esto hemos terminado la nomenclatura de los grupos funcionales. Te habrás dado cuenta que este tipo de nomenclatura es algo complejo porque algunos grupos funcionales o algunos compuestos se pueden nombrar de una, dos o hasta tres formas. Es complicado, pero no es imposible que lo aprendas. Debes de estudiar, repasar, hacer ejercicios para que adhieras práctica en el nombre de estos grupos funcionales. Por último, te dejo aquí el cuestionario que deberás responder e entregarlo a tu profesor o tu profesora cuando se solicite. Aquí vas a observar la estructura química de un compuesto llamado remdesivir. A lo mejor lo hayas escuchado mencionar, que se ha estado probando para el tratamiento de los pacientes con COVID. Sí, es una estructura compleja y te indico en círculos para que tú identifiques los grupos funcionales presentes y les vayas poniendo el nombre correspondiente. Pues por mi parte, aquí termino. Sí, ojalá y esto te sirva para tu aprendizaje y tu formación académica. Síganse cuidando y nos vemos, si Dios quiere, en la siguiente. Muchas gracias.